En este video vamos a ver un ejemplo de los desplazamientos de la curva de la oferta y de la demanda. Vamos a comenzar con una gráfica de la curva de demanda, la cual, si recuerdan, tiene pendiente negativa debido a la ley de la demanda decreciente. Esta ley nos dice que una persona va a cambiar la cantidad que consume determinado bien dependiendo del precio. Para ser más específicos, nos dice que cuando sube el precio de un bien, por ejemplo, de P1 sube a P2, esta persona disminuye la cantidad que consume. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de la demanda decreciente. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, pues la ley de la demanda decreciente se justifica diciendo que existen dos fenómenos o dos efectos. Uno puede ser el efecto sustitución, es decir, se incrementa el precio de determinado bien y entonces la persona lo sustituye por algún bien que tiene la misma utilidad, pero está más barato que el primer bien. O la otra, si se incrementa el precio de determinado bien, y es el efecto ingreso. Debido al efecto ingreso, entonces esta persona no tiene dinero para comprar este producto que ahora está más caro. Lo que sucedió aquí entonces, pasar del punto A con un precio 1 y una cantidad 1 al punto B con un precio 2 y una cantidad 2, lo podemos llamar en economía como movimiento sobre la curva de demanda. Es decir, el consumidor, debido a que los precios se incrementaron, cambió las cantidades, pasó de Q1 a Q2 al punto B. Entonces eso fue un cambio en la cantidad demandada causada por el cambio en los precios. A esto le llamamos movimiento, que es un movimiento sobre la curva de demanda. Y los movimientos sobre la curva de demanda, solo para que quede bien claro, son únicamente causados por un cambio en los precios. Un cambio en la cantidad causado por los cambios en los precios. Además de los precios, existen otros factores que influyen en el movimiento de la curva de demanda. Estos van a ser los precios de los bienes sustitutos, los precios de los bienes complementarios, el ingreso de los consumidores, los gustos y preferencias, la población, los precios futuros esperados. Estos factores van a hacer que nuestra curva de demanda se mueva, pero como un desplazamiento, ya sea un desplazamiento positivo, es decir, un incremento, que va a ser un desplazamiento, un movimiento de toda la curva hacia la derecha, es decir, la demanda pasa de demanda 1 a demanda 2. O un desplazamiento negativo, también ya le llamamos contracción de la curva de demanda. Es decir, cuando alguno de esos efectos se disminuye, la demanda también se disminuye, entonces se mueve hacia la izquierda. Específicamente vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el caso de la demanda de helados, que se comporta de la siguiente manera. En temporada normal se demandan una cantidad Q1 de helados y a un precio P1. Pero resulta que en un fin de semana muy caluroso, los gustos y preferencias, que es uno de los factores que vimos anteriormente, van a cambiar, es decir, van a incrementar los gustos y preferencias por los helados debido a un factor climatológico, en este caso el clima, hacía mucho calor y a todos se les antoja más los helados. ¿Qué es lo que va a suceder con la curva de demanda? Bueno, pues se va a desplazar hacia la derecha. Va a tener un desplazamiento, es decir, un incremento de la demanda por helados, pero sin una variación de los precios. O sea, los precios siguen estando igual en P1, pero las cantidades que los consumidores están dispuestos a adquirir va a variar hasta Q2. Esto es lo que llamamos un desplazamiento. Cambian las cantidades que se demandan, pero los precios no varían. Entonces, el hecho de que haya cambiado la demanda se debe a otros factores externos totalmente a lo que es el precio. Ahora imaginen qué pasaría si en lugar de hacer mucho calor ese fin de semana hiciera mucho frío. Bueno, entonces la curva de demanda tendría una contracción, es decir, se reduce lo que es la curva de demanda, pasa de demanda 1 a demanda 2, pero en sentido negativo o un movimiento hacia la izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que las cantidades se disminuyen, es decir,
de Q1 pasa a Q2, pero con una reducción. Y entonces nos podemos dar cuenta que las cantidades que los individuos compran pues se disminuyeron porque disminuyeron los gustos y preferencias. ¿Por qué? Bueno, pues estaba haciendo frío, entonces prefieren consumir otro producto porque la nieve les da más frío. Pues, sin embargo, los precios no cambiaron, los precios siguen siendo los mismos, solo que los individuos cambian de gustos y se reduce la curva de demanda. A eso es a lo que nosotros le llamamos un desplazamiento hacia la izquierda o una contracción que es causada por un efecto que en este caso fue los gustos y preferencias, que disminuyó la cantidad que se consumía de helado, pero sin embargo los precios estaban iguales que siempre. Como conclusión en este caso podemos decir que los desplazamientos entonces son causados por efectos externos al precio. Puede haber un desplazamiento hacia la derecha, que estamos hablando de un desplazamiento positivo que incrementa las cantidades, o un desplazamiento a la izquierda, que sería una disminución de la demanda, disminución de las cantidades, y que también se llama contracción. Y por otro lado, sobre la curva de demanda están los movimientos. Los movimientos sobre la curva de demanda se dan debido a un cambio en los precios. Es cuando la gente decide disminuir las cantidades por un aumento del precio o incrementar las cantidades por una disminución del precio. Ahora bien, veamos el caso de la oferta, que se comporta de la misma manera que la demanda, en sentido de que existen movimientos sobre la curva de oferta y desplazamientos de la curva de oferta. Veamos el primer caso. Tenemos aquí una curva de oferta donde nos dice que se consume una cantidad Q1 a un precio P1. Ahora, si los precios en el mercado de este producto se incrementan, sabemos que el productor estará dispuesto a ofrecer más del producto que vende, pasará a Q2 a un precio P2. Si el precio de ese producto disminuyera en el mercado, entonces estaríamos hablando que sería un precio 3, que haría que el productor también quisiera disminuir, vamos a poner aquí como base, que el productor también quisiera disminuir la cantidad que produce para vender en el mercado, entonces el productor pasaría a una cantidad Q3. Aquí tenemos ya varios puntos. Tenemos el punto de equilibrio, que era el punto A, bueno, el punto A, que representaba la posición inicial del productor, y ante un incremento de los precios a P2, el productor decidió incrementar las cantidades a Q2, y luego tenemos una disminución de los precios de P3, donde el productor decide disminuir la cantidad a Q3. Entonces, estos puntitos que tenemos aquí se llaman movimientos sobre la curva de oferta. Es un caso muy similar a lo que sucedía con la demanda, pero considerando que la curva de oferta pues tiene una pendiente positiva, es decir, hay una relación directa sobre los precios y las cantidades de los productores. Ahí está, movimiento sobre la curva de oferta. Ahora bien, al igual que con la otra curva, la curva de demanda, también van a existir algunos otros factores diferentes al precio que afecten a esta curva. Vamos a verlos enseguida. Esos factores de los que hablamos, que también afectan la curva de oferta, son los precios de los factores productivos, los precios de los bienes relacionados, los precios futuros esperados, el número de oferentes, la tecnología, políticas gubernamentales y factores especiales. Entonces, tenemos que cuando cambia alguno de esos factores, va a existir un movimiento sobre la curva de oferta. Por ejemplo, supongamos que cambia la tecnología que usamos en la empresa para la producción o la tecnología en general. Entonces, hay una nueva máquina que nos va a ayudar a hacer el proceso de producción más sencillo, más eficiente, más eficaz. Entonces, probablemente la curva de oferta se va a mover hacia la derecha, es decir, se va a incrementar. Es decir, que las cantidades que este productor o que este productor en especial esté dispuesto a producir para vender en el mercado, pues van a ser mayores. Va a pasar de Q1 a Q2. Sin embargo, se dan cuenta que los precios de determinado producto, en este caso, no han variado en el mercado.
existe un incremento de la cantidad a un mismo nivel de precio dados. Ahora bien, si en lugar de que hubiera un incremento en la tecnología, hubiera un decremento, es decir, la máquina se averió, entonces no nos permite producir las mismas cantidades, entonces estaríamos hablando de una contracción de la curva de oferta o una disminución, o lo que es igual, un desplazamiento hacia la izquierda. Pasaríamos al punto de la curva Q3, estamos hablando, y entonces estamos hablando de que al mismo nivel de precios el productor reduce las cantidades que está dispuesto a vender en el mercado hasta Q3. Esto es lo que nosotros llamamos un desplazamiento de la curva de oferta. Y ya en conclusión general tenemos que existen movimientos sobre las curvas, tanto de oferta como de demanda, y estas están causadas únicamente por una variación en el precio, y por otro lado existen desplazamientos de toda la curva completa hacia la derecha o hacia la izquierda, que son incrementos o disminuciones, pero está causada por algún efecto distinto del precio, de las listas que ya hemos visto. Y los dos van a modificar las cantidades que los consumidores estén dispuestos, ya sea en el caso del consumidor a comprar o a consumir, o en el caso del productor a producir para vender.